No creo que alguna vez pueda olvidar mi cumpleaños número 72, no porque haya sido especial, sino porque fue el día en que entendí que ya no era parte de esta familia. No me echaron de la casa, no me golpearon, no me arrebataron nada físico, pero me borraron en silencio, con una pulcritud casi cruel, como si nunca hubiera existido, todo por una frase que, aunque sonó simple, destruyó de un solo golpe la identidad que me tomó toda una vida construir. Mamá, ya no eres importante. 8 palabras, suaves como un suspiro deslizándose por la mesa. Pero cayeron pesadas como piedras sobre el pecho y pude escuchar claramente el sonido de algo quebrándose dentro de mí, incluso antes de que alguien alcanzara a dar otro bocado al pastel. Yo estaba sentada en la cabecera, frente a un pastel pequeño que la empleada compró deprisa. No había velas, tampoco un nombre, solo una frase fría escrita en glaseado. Feliz cumpleaños. Nadie me miró por más de unos segundos. Rachel, mi hija, estaba ocupada acomodando el tirante de su vestido y la cuchara de plata. Daniel, mi yerno, no despegaba la vista del teléfono que tenía oculto bajo la mesa, como si yo no estuviera ahí. Y yo seguía sentada en la misma silla que mi esposo usó durante 40 años, una silla en la que jamás me atreví a sentarme mientras él vivía. ¿Puedes adivinar lo que ocurrió después de esas palabras? ¿Y por qué, solo una semana más tarde, desaparecí de sus vidas, pero de una forma que nunca imaginaron? No olvides suscribirte al canal para no perderte la continuación de esta historia. Y si quieres escuchar el próximo relato sobre mi hijo, deja el número 1 en los comentarios. Nadie me preguntó si tenía algún deseo, nadie me preguntó si tenía frío o si quería más té. En la casa de 650 millones de dólares que construí con mis propias manos junto a mi esposo, yo me convertí en la única persona sin voz. Esa frase llegó justo cuando estiré la mano para tomar una servilleta. Rachel discutía con Daniel sobre un contrato. Intervine por accidente, solo para recordar que George siempre decía que no se debía vender ningún terreno cerca del parque central. Hablé suave, suave como un suspiro. Rachel se detuvo. No gritó, no se enojó, solo me miró con una calma fría como si su lógica ya no tuviera espacio para mí, y dijo, «Mamá, ya no eres importante, no necesitas preocuparte por esto». Daniel estuvo a punto de soltar una carcajada. Yo no. Solo apreté la servilleta hasta que los dedos me dolieron. Miré mi mano arrugada, la misma con la que una vez la sostuve toda la noche cuando tenía fiebre. Quise preguntarle, ¿recuerdas que pasé 3 noches sin dormir solo para hacerte sopa? Pero me callé, porque su mirada ya tenía la respuesta. No, ya no lo recuerda, y tampoco quiere recordarlo. Me levanté de la mesa antes de que acabara la celebración, aunque no era una celebración, solo una cena con pastel. Un cumpleaños por compromiso, una rutina para que nadie diga que no hicieron nada. Fui a mi habitación en la planta baja, la que me recomendaron para evitar choques generacionales. Encima, Rachel vivía como la dueña de todo. Mi cuarto no tenía calefacción, no tenía ventanas grandes, solo una ventanita que daba al patio, donde el jardinero dejaba las bolsas de basura. Puse agua a hervir y me preparé un té de jengibre. Luego abrí el último cajón de la estantería. Allí estaba la caja de madera que George me había entregado 2 semanas antes de morir. Tallado a mano en la tapa decía, «Si un día ya no puedes hablar, ábrela». Ya la había abierto una vez y la volví a cerrar. Esa noche la abrí de nuevo. Dentro seguían los documentos de todas las propiedades familiares, títulos de propiedad, el testamento original y los papeles legales que George transfirió a mi nombre antes de partir. Y una carta, escrita a mano. «Margaret,
no sé en qué se convertirá Rachel, pero sí sé cómo eres tú. Y sé que guardarás silencio demasiado tiempo. No lo hagas más. Tienes derecho a conservar lo que construiste. Me quedé sentada casi 2 horas. No lloré, no temblé. Solo sentí que por fin estaba despertando de un sueño largo, uno en el que viví de afectos prestados. A la mañana siguiente desayuné sola. Nadie bajó. Rachel y Daniel habían salido temprano. Sobre la mesa encontré una copia del contrato de venta de un terreno en Mayfair, una joya inmobiliaria, valorada en más de 180 millones de dólares. El terreno que George y yo decidimos guardar como legado para futuras generaciones. No tenía mi firma, pero sí una autorización con firma falsificada. Margaret Whitmore, sellada. No llamé a un abogado. Llamé a Julian Reyes, el antiguo asistente de George por más de 20 años, a quien Rachel obligó a jubilar porque ya era de otra época. Contestó al segundo timbrazo. Señora Margaret, necesito verte, hoy mismo. Nos reunimos en una cafetería junto al muelle. Julian lucía mayor, cabello entrecano, pero sus ojos seguían iguales. Respeto sin pena. Le pasé la carpeta. La leyó sin prisas. Luego me preguntó, ¿quiere recuperar todo el control? No, le respondí. Quiero dárselo a alguien que nunca lo necesitó para quererme. Esa tarde me senté en el balcón. Desde allí vi el garaje. Rachel acababa de llegar. Daniel cerró el maletero con tanta fuerza que escuché el golpe desde lejos. No salí a recibirlos. Solo escribí algo en el reverso de una foto antigua. Era Rachel, de niña, conmigo. Escogí esa imagen y escribí. Dijiste que ya no soy importante, pero, por suerte, todavía tengo derecho a decidir quién recordará mi cumpleaños el año próximo. Esa noche dejé el celular sobre la mesa. La pantalla mostraba un mensaje sin enviar. Destinatario: Henry Crestwell, el viejo abogado de George. Solo tenía una línea. Estoy lista para reabrir los archivos, y esta vez no voy a callar. No sé en qué momento exacto empecé a desaparecer del retrato de mi propia familia. Tal vez fue después del funeral de George, cuando Rachel me miró con voz seca y dijo, «Mamá, mejor vete a descansar. Daniel y yo nos encargamos de todo». O quizás fue antes, cuando noté que en las fotos familiares nuevas del salón ya no estaba. En la repisa de madera antigua, donde George y yo teníamos nuestra foto de boda, ahora solo había imágenes de la boda de Rachel y Daniel, la graduación de Andrew y las vacaciones en la playa de la familia de Daniel. No era que yo no hubiese estado allí, es que me habían cortado del encuadre. Rachel solía ser aquella hija que me preguntaba si tenía frío cada vez que el viento soplaba. Me escribía tarjetas a mano en cada cumpleaños, incluso ya adulta. Siempre incluía algo como «Gracias por todo lo que sacrificaste por mí». Yo conocía de memoria su letra temblorosa, pero después de casarse, y sobre todo después de que George muriera, dejó de ser esa niña que me preguntaba si dormí bien. Se volvió una mujer práctica, eficiente, ocupada, y yo apenas era una sombra en su apretada agenda. Durante los 2 años posteriores a la muerte de George, Rachel no me pidió opinión sobre nada, ni sobre la empresa, ni sobre tierras, ni sobre propiedades. Todo ya estaba resuelto. Mamá, tú ya trabajaste bastante toda tu vida. Ahora solo descansa. Nosotros nos ocupamos. Al principio sentí alivio, pero pronto entendí. No me estaban dando descanso. Me estaban apartando, sacándome de todo, hasta de las cosas que había construido con toda mi juventud. Recuerdo una cena. Daniel hablaba con unos amigos empresarios. Si yo tuviera una casa como la de Beacon Hill, la derrumbaría y construiría todo nuevo. Esas antigüedades ya no sirven. Esa casa era mi casa.
donde George y yo vivimos más de 40 años, donde Rachel dio sus primeros pasos, donde George construyó un estudio solo para que yo pudiera escribir mi diario en paz. Y la persona sentada junto a Daniel, mi hija, solo sonrió. Espera que terminemos los papeles y rediseña lo que quieras. ¿Papeles? Según la ley, yo seguía siendo la dueña. Pero unas semanas después, entre papeles que encontré cuando Rachel no estaba, vi autorizaciones con mi firma, Margaret Whitmore, que no eran mi letra. Habían falsificado mi firma varias veces, en transacciones de decenas de millones. Rachel no vendió todo de golpe, vendió por partes, silenciosamente, lo justo para que nadie notara. Conté al menos 4 terrenos importantes que ya no estaban a mi nombre. Cuando pregunté me dijo, mamá, es solo para tener liquidez. No hagas un drama. Igual tú ya ni recuerdas bien las cosas, pero yo sí recordaba. Recordaba cada lote que George conservó, cada rincón donde dejó mi nombre grabado, en madera, en pintura, en pequeños gestos. George creía en la memoria. Rachel, en el olvido. Intenté hablar con Andrew, mi hijo. ¿Tú crees que debería seguir a mi nombre la casa? Solo dijo, mamá vive ahí, así que puede sentir que es suya, pero lo legal ya es tema de nuestra generación. Nuestra generación me estaban archivando, como una maleta vieja en un cuarto de trastos. Melissa, mi nuera, me hablaba con ese tono que se usa con clientes que se quejan. Mamá, ¿podés quedarte en tu cuarto? Tenemos visita. Ya sabemos que cocinas con mucha sal. No pasa nada. Ese trapo es de diseñador. Por favor, no lo uses para limpiar la cocina. Vivía en mi casa, pero tenía que pedir permiso para abrir el refrigerador. Rachel era más sutil. Me compré un lector de libros digital. Me recomendó no ver televisión para evitar jaquecas. Me llevó a hacerme un test cognitivo y le dijo al médico, mi mamá olvida muchas cosas. ¿Será que ya está empezando con Alzheimer? Y sin embargo, aún recordaba el PIN de mi tarjeta, los teléfonos de mis amigas de la infancia y el día que George me propuso matrimonio, el 12 de mayo de 1971 en Boston Common. Una vez, Rachel organizó una reunión en la casa. Me dijo, ¿puedes irte al campo una semana? Te reservo un resort para que descanses. Me negué. Horas más tarde, llamó al médico de familia. Le pidió que me recetara un sedante leve para que durmiera profundo. Fue ahí cuando comprendí. Para mi hija, yo era un estorbo, un caso que había que manejar, un objeto valioso, pero incómodo. Esta casa, valorada en cientos de millones, ya no era hogar, era un trofeo, y yo un obstáculo. Revisé los planos, los documentos, todo seguía a mi nombre, pero estaba siendo manipulado, día tras día. Hice copias de todo, busqué a un experto en detección de firmas falsas, y volví a ver a Julian, el único que me había tratado como yo, no como la madre de alguien. Se sentó frente a mí, leyó los papeles en silencio. Sabe que no voy a quedarme callado, ¿verdad? Asentí. No quieren solo sus bienes, quieren borrar toda huella de usted. Sonreí con suavidad. Pero se olvidan de algo. Yo nunca fui de las que desaparecen fácil. Solo elegí estar detrás porque pensé que eso era ser importante. Esa noche caminé por la casa. Todo estaba oscuro. Rachel dormía. Daniel hablaba por teléfono en el estudio. Pasé despacio por el pasillo, toqué la pared donde George colgó aquel cuadro de nuestro primer otoño juntos y susurré. George, perdóname por haber callado tanto tiempo, pero voy a enmendarlo desde hoy. A la mañana siguiente envié una carta sellada al abogado de George, Henry Crestwell. 3 líneas. Yo, Margaret Whitmore, solicito la activación del expediente original según el testamento de George. Estoy lúcida y estoy por recuperar todo para dárselo a quien de verdad lo merece.
Sentada en el auto miré el reloj. Las manecillas marcaban las 3:17 de la tarde. El cielo de Boston estaba cubierto por una capa delgada de nubes grises. La luz traspasaba apenas lo suficiente para hacer visibles las pequeñas grietas del vidrio derecho. Iba camino a la oficina del abogado Henry Crestwell, a quien no había vuelto a ver desde el funeral de George, hacía 7 años. Henry fue amigo íntimo de mi esposo, el hombre en quien George confiaba por encima de todos. El custodio del testamento nunca abierto, el último que George firmó y entregó en mano a Henry 3 días antes de morir. Siempre creí que, si George había dejado algo, Rachel sería la primera en saberlo. Pero no. George envió ese testamento directamente a Henry, junto con un sobre sellado donde había escrito: «Solo abrir si Margaret lo solicita, si no, déjalo descansar aquí para siempre». Pensé que era un gesto sentimental, una especie de reliquia emocional. Me equivoqué. Henry me miró con duda, como si no supiera por dónde empezar. «He esperado este día por mucho tiempo, Margaret», dijo, «y yo he tardado demasiado en preguntar ¿qué dice ese testamento?». Abrió la caja fuerte y sacó una caja negra. Dentro, un fajo de documentos ya amarillentos. Me entregó en silencio el sobre con mi nombre escrito a mano. Me temblaron los dedos al abrirlo. Había 2 cosas. Primero, el testamento nuevo jamás visto por Rachel ni nadie más. Segundo, una carta manuscrita de George. «Margaret, si estás leyendo esto, es porque ya no puedes seguir soportando. Y lo siento. Lo siento por haberte dejado cargar con toda la familia, por permitir que nuestros hijos se convirtieran en extraños para ti». Vi el vacío en la mirada de Daniel, el cálculo en cada palabra de Rachel. Te vi sentada sola en la sala, sonriendo solo cuando los escuchabas reír, aunque ya nadie preguntaba qué pensabas tú. No sé cuánto me queda de vida, pero si muero antes que tú, entonces todo, la casa, la herencia, las tierras, será solo tuyo. Y si llega el día en que debas proteger algo, no por mí, sino por tu propia dignidad, entrégalo a quien sepa amarte, no a quien comparta tu sangre. No lo conserves por obligación, conserva solo lo que sabes, que mereces decidir. No supe en qué momento empecé a llorar, no por la herencia, sino porque, después de tantos años, alguien por fin me recordó que tenía derecho a elegir. Henry me ayudó a revisar todo el patrimonio: la mansión de Beacon Hill, las propiedades comerciales al norte de Boston, el terreno central de Mayfair, 7 cuentas de inversión abiertas por George desde 1994 y una cuenta personal a mi nombre con $68 millones que nunca supe que existía. Todo a mi nombre. Pero pieza por pieza, Rachel y Daniel estaban manipulándolo. Firmas falsas, transferencias silenciosas, un drenaje lento, pero constante. Le dije a Henry: «No quiero quedármelo para mí. Quiero entregarlo todo a una sola persona». «¿A quién?». Lo miré y respondí: «A alguien que nunca me pidió nada a cambio de quererme. A alguien que jamás me preguntó: ¿Mamá todavía vale algo?». Salí de la oficina cerca de las 6. Ya anochecía. No volví a casa. Fui a un pequeño restaurante donde el año pasado había invitado a cenar a una joven mesera llamada Lily. Era estudiante. Trabajaba doble turno para cuidar a su hermanito con parálisis cerebral. Aquel día le dejé un sobre con una nota: «Me recuerdas a mí cuando era joven. Esto es por el pastel de cumpleaños que nunca recibí». Lily nunca supo que ese día era mi cumpleaños y mi hija lo había olvidado. La llamé. Ahora trabaja en un centro comunitario. Cuando me vio, me abrazó con fuerza. «¿Por qué vino, señora?». «Porque necesitaba que alguien me escuchara, no por dinero, y porque quiero darte un regalo».
Esa noche redacté un borrador. Iba a transferir todo mi patrimonio a una nueva fundación, Fondo para la Restauración de la Dignidad, a nombre de Lily y un equipo de profesionales dedicados al cuidado de personas mayores en abandono. El dinero serviría para construir hogares donde nadie pierda su voz por envejecer. Le puse un nombre: La voz de Margaret. Margaret's Voice. A la mañana siguiente, Rachel tocó mi puerta. Mamá, ¿puedes firmar este contrato? Es para transferir el terreno de Mayfair. La miré, y por primera vez no sentí dolor, solo calma. Ya no necesitas mi firma. ¿Cómo que no? ¿Acaso no sigues siendo la dueña? Sonreí. Ya no. Anoche transferí todo a un lugar donde sé que no se van a olvidar de mi cumpleaños. Rachel quedó paralizada. Daniel bajó corriendo, pálido. ¿Está loca, vieja? No respondí. Solo me levanté, tomé la carta que George me dejó y la puse sobre la mesa. Uno solo pierde el derecho cuando calla. Yo callé demasiado tiempo, ya hablé. Y eso es suficiente. Ya no recuerdo desde cuándo esta casa dejó de tener risas. Tal vez fue desde que George falleció, o quizá antes, cuando Andrew y Rachel dejaron de hablarse como los dos niños que crecieron compartiendo cenas en nuestra cocina de azulejos italianos. Hoy, cada paso en esta casa de 3 pisos suena frío. A veces me pregunto, ¿puede una casa estar triste? Yo creo que sí. Desde que Rachel volvió a vivir aquí con Daniel, después de tener a Lily, la casa tiene otro aire. Ya no huele a canela de pastel horneado. Ya no se oyen notas del piano desde el ático. Solo hay sonidos de ventanas automáticas, del purificador de agua, del control remoto que abre las cortinas. Moderno, sí, pero sin alma. Esa noche salí de mi habitación y Rachel estaba en la cocina. Tenía en la mano un estado de cuenta bancario. Sus ojos estaban rojos, pero no de emoción, de rabia. Mamá, ¿qué es esto? Su voz se quebraba, subía de tono. Me senté, tomé mi taza de té aún tibio. ¿Qué cosa es qué? Pregunté con calma. ¿Transferiste todas las propiedades, incluyendo Beacon Hill y el terreno de Mayfair? ¿Por qué no me dijiste nada? La miré, no con los ojos de una madre regañando, sino como alguien que había creído y ahora veía claro. Nunca me preguntaste si tenía algo que decir, respondí. Daniel entró enseguida. Lanzó una copia del contrato sobre la mesa. No entiendo qué diablos estaba pensando. Esto es una traición. ¿Cómo puede regalarle 650 millones de dólares a una mesera? Dejé la taza con cuidado. Miré cada palabra que había dicho. Primero, ella no es solo una mesera. Es quien me sostuvo cuando me desmayé en un restaurante donde mi propia hija olvidó mi cumpleaños. Segundo, no es un regalo, es una transferencia legal, sin coacción. Tercero, me detuve y miré a Rachel. Es porque en mi cumpleaños tú dijiste que ya no era importante. Rachel se quedó paralizada. Yo repetí cada palabra, como grabándolas en la pared. Ya no eres importante, mamá. Ya estás vieja. Mejor descansa. No te metas en asuntos de la propiedad. ¿Te acuerdas? Silencio. Solo el tic-tac del reloj llenaba la sala. Mamá, no puedes hacer esto, balbuceó Rachel. Soy tu hija. Somos familia. ¿Cómo puedes darle todo a alguien ajeno? Sonreí, no con dolor, con la ligereza de quien por fin entiende la verdad. Porque esa persona ajena, Rachel, fue la única que me preguntó cada mañana: ¿durmió bien, señora? Daniel dio un paso al frente. Esto no se va a sostener, la voy a demandar. Está mentalmente inestable. Podemos demostrar que fue manipulada. Lo interrumpí. Ya pasé 3 exámenes de capacidad cognitiva, todos avalados por médicos distintos. Cada transferencia fue revisada por 3 abogados independientes, grabada y registrada en notaría.
y he enviado copias a la corte del condado de Suffolk. Demanda si quieres, pero si lo haces, tendrás que explicar por qué una mujer de 74 años tuvo que transferir todo su patrimonio solo para alejarse de quienes se supone deberían amarla. Rachel cayó sentada, hundió el rostro entre las manos. ¿Lo hiciste para vengarte de mí?, preguntó. Negué con la cabeza. No, lo hice para protegerme y para que no olvides que sigo siendo importante. Silencio. Largo. Me levanté. Caminé hacia la ventana que daba al jardín donde George solía plantar rosas amarillas para mí. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Rachel? No fue que dijeras que ya no importo. Fue que yo realmente creí que, si guardaba silencio el tiempo suficiente, el amor volvería. Volteé. Los miré a ambos. Pero no. El amor no regresa si ya fue reemplazado por poder y ambición. No recuperé el control por rabia. Lo hice para entregarlo a quien sí lo merece, antes de olvidarme de quién soy. Rachel subió corriendo las escaleras y azotó la puerta. Los pasos pesados de Daniel resonaron por el pasillo, y luego se desvanecieron. Me quedé, sola. Pero por primera vez en muchos años no me sentí sola. Esa noche caminé por la casa. El viento rozaba las hojas ya otoñales. Llevaba en la mano una foto vieja. George y yo tomando café el primer domingo que pasamos en Beacon Hill. Besé la imagen y susurré. Cumplí mi palabra, George. No dejé que me convirtieran en una extraña en mi propia casa. Y aprendí a quererme, cuando ya nadie más lo hacía. Nunca pensé que necesitaría otro apartamento para comenzar de nuevo, pero resultó que un espacio pequeño, con vista a un lago tranquilo, podía sanar un alma envejecida mejor que cualquier mansión de cientos de millones de dólares. Me fui de Beacon Hill sin hacer ruido. Solo llevaba una maleta gris plateada, una foto enmarcada de George y un diario antiguo que encontré al fondo de un cajón. Lily me recibió con un abrazo apretado. No me preguntó si estaba bien, solo dijo, «Preparé té de manzanilla, y hay una manta por si quiere sentarse en el balcón». Eso fue suficiente. Al día siguiente Rachel llamó, 3 veces seguidas. No contesté. Luego llegó un mensaje. «Mamá, lo siento, solo respóndeme». Una sola frase. «Aún somos madre e hija, ¿verdad?». Miré la pantalla. Dejé el teléfono. Después fue Andrew. Llamó a las 2 de la madrugada. «Mamá, sé que estás enojada, pero Melissa está llorando. Dice que soy egoísta, pero en realidad solo pensábamos que necesitabas a alguien que te cuidara. Tú lo sabes, ¿no es así? Nadie de edad quiere seguir decidiendo todo por sí misma, ¿cierto?». No respondí. 2 días después, Daniel envió una carta desde el abogado, una solicitud para evaluar mi capacidad mental y una propuesta para negociar de nuevo una distribución razonable de bienes entre los herederos legales. Guardé silencio. Una semana más tarde, Lily y yo asistimos a la primera reunión del Consejo Asesor del Fondo La Voz de Margaret. Uno de los expertos me preguntó, ¿está realmente segura de querer donar los 650 millones de dólares a una fundación que no lleva el nombre de su familia? Sonreí. Precisamente porque no lleva el nombre de mi familia. Es que realmente puede ser mío. Ese mismo día, escribí cartas a cada miembro de mi familia. A Rachel. Preguntaste si aún somos madre e hija. No tengo una respuesta certera. Dicen que el lazo materno no se rompe, pero he vivido lo suficiente para saber que hay heridas que no sangran, pero tampoco sanan. Te perdono por olvidar mi cumpleaños. Te perdono por dejarme fuera de tu boda. Te perdono por cada vez que dijiste que yo era una carga. Pero no podría perdonarme a mí misma si sigo en silencio, haciéndote creer que puedes decirme cualquier cosa sin consecuencia. A Andrew. Eres el único hijo que tuve. Pensé que si un día muriera, querría que me enterraran junto a ti, porque fuiste el primero en llamarme mamá con claridad. Pero ahora quiero descansar junto a tu padre, porque él fue el último que me miró como a una persona
y no como a una firma. A Melissa. No te odio, solo lo lamento. Lamento los desayunos que preparé para ti, los regalos que elegí con cuidado para el cumpleaños de mi nieto, las veces que cedí la habitación grande para ustedes, y lamento haber creído que eras parte de esta familia. A Daniel. Si un día Lily te pregunta, ¿papá alguna vez quiso a mi abuela? Respóndele con la verdad, y luego pregúntale, ¿crees que amar a alguien significa querer que desaparezca de tu vida solo porque envejeció? Si Lily responde que no, entonces tal vez debas pedirle perdón a su abuela. No envié las cartas por correo, las llevé yo misma, una por una. No toqué el timbre, solo las dejé en los buzones y guardé una copia en mi caja fuerte, por si algún día realmente quieren saber por qué su madre se fue, sin hacer ruido. 3 meses después, Rachel vino a verme, sin avisar, sin maquillaje, sin flores, solo una mujer que se veía más cansada de lo que yo recordaba. Mamá, ¿puedo hablar contigo? La invité a pasar. Preparé té, no pregunté nada más. Rachel se quedó en silencio mucho rato. Luego dijo, no te culpo, mamá, pero me duele, porque no me diste la oportunidad de enmendar las cosas. Asentí. Como me dolió a mí cuando tú no me diste la oportunidad de estar presente. Silencio. ¿Quieres que me vaya? Negué con la cabeza. Ya no quiero que nadie se quede o se vaya por obligación. Solo quiero que quien se quede lo haga porque elige hacerlo, no porque supone que debo perdonar. Rachel agachó la cabeza. Lloró. Por primera vez en muchos años vi lágrimas de mi hija sin reclamos, no para pedir dinero, no para acusarme, solo una hija, aprendiendo por primera vez a hacerse cargo. Esa noche Lily me preguntó, ¿cree que volverá con ellos? Respondí, no volveré, pero si vienen, les abriré la puerta, porque ya no soy quien mendiga afecto, soy quien eligió defender su dignidad, aunque eso le cueste la sangre. El cumpleaños siguiente no hice fiesta, pero más de 300 residentes del asilo New Hope me enviaron tarjetas. Alguien me llamó Madre Margaret. Otro escribió, si yo fuera su hijo, jamás la habría hecho llorar así. Ya no lloro, porque he aprendido que hay familias en las que nacemos para pertenecer, pero también hay familias que debemos construir con amor del verdadero. Nunca pensé que volvería a querer entrar en el desván de la casa. Ese fue el lugar donde George puso el piano que me regaló por mi cumpleaños número 50. También donde Rachel solía tocar sus primeras melodías cuando era una niña de 8 años con trenzas. Cerré esa puerta hace casi 7 años. Nadie subía, nadie preguntaba. Pero hoy, Lily me dijo, abuela, creo que deberíamos abrir el cuarto del ático. Tiene una luz hermosa. Podría ser su sala de lectura o para escuchar música. Dudé. Luego asentí. No porque quisiera revivir el pasado, sino porque ya no tenía miedo. La puerta crujió al abrirse. La luz del atardecer entró bañando el polvo dorado en el aire. El piano seguía ahí, cubierto. Le quité la manta con cuidado. Toqué una tecla. El sonido fue leve, algo desafinado, pero no amargo. Sonreí. Ese sonido no era solo música, era una afirmación. Todavía estoy aquí, todavía tengo voz, todavía hay melodía en mí. No sé cuál de mis 4 hijos volverá a buscarme primero, pero sé algo. Ya no los estoy esperando. Empecé a escribir, no para justificarme, sino para contar. Lo que me tragué en silencio, las veces que fingí estar bien, los días en que pasé como una sombra dentro de mi propia casa. Envié el primer borrador a una pequeña editorial para escritores mayores de 60 años. Me llamaron a las 48 horas. Su historia nos hizo llorar, no por lo triste, sino por lo real. No lloré, solo dije, gracias por creer que alguien como yo todavía tiene algo que contar. Ese año, en primavera, organicé una reunión en el jardín de mi nuevo departamento. Solo 10 personas, todas mujeres mayores de 65. Nos sentamos en círculo.
Cada una contó un pedazo de su historia. No hacía falta que fuera bonita, solo que fuera verdadera. Una habló del hijo que nunca pidió perdón, otra de su primer año nuevo en un asilo, otra contó que aprendió a manejar a los 70, porque ya no quería pedirle permiso a nadie. Yo conté la mía al final, y la cerré con una frase sencilla. No necesito que me den valor, solo necesito que me escuchen, en el momento justo, y siendo la persona correcta. Una anciana a mi izquierda me tomó la mano. Usted es la primera que me hace sentir que no estoy loca, por estar enojada con mi hijo. Nos reímos. No necesitamos defensores. Nos bastamos entre nosotras. Empecé a recibir invitaciones a charlas comunitarias, no como la mujer con 650 millones de dólares, sino como Doña Margaret, la mujer a quien sus hijos dijeron que ya no importaba. Y lo extraño fue que, desde esa invisibilidad, empecé a ser vista, por los desconocidos, por el espejo y por mí misma. Una vez, en un hogar de ancianos, pregunté, ¿alguien aquí ha sentido que solo existe para que lo cuiden? Casi todas las manos se levantaron. Asentí. Yo también lo sentí, hasta que entendí. No necesito que me cuiden. Necesito que escuchen y respeten mis decisiones. Rachel no ha vuelto a llamar. Andrew envió una tarjeta de cumpleaños, la primera en años, con letra escrita a mano. Te extraño, mamá. Daniel guarda silencio. Melissa mandó un breve correo de disculpas. No espero nada más. No hay rechazo, no hay perdón, solo soltar. Porque aprendí que soltar no es abandonar. Soltar es no aferrarse a lo que te hace olvidar quién eres. Sigo yendo al café donde trabaja Lily, sigo pidiendo té de manzanilla, sigo sentándome en la mesa junto a la ventana, y a veces mujeres desconocidas se me acercan y me toman la mano. Soy una madre olvidada, soy una esposa que fue apartada, soy una abuela que llamaron una carga. No digo mucho, solo pongo mi mano sobre la suya y asiento, porque nos reconocemos sin habernos conocido antes. Una tarde Lily me preguntó, si pudiera volver a tener 40 años, ¿haría algo diferente? La miré y le respondí, volvería a tener a mis hijos, pero no me perdería a mí misma por ellos, y diría no más temprano, para que, a esta edad, no tuviera que elegir entre el perdón y la dignidad. Así cerré mi libro. Le puse por nombre, Una primavera sin nombre, porque quiero que cada lector lo llame como prefiera. La primavera del despertar, la primavera de dejar ir, la primavera de elegirse por primera vez. ¿Y tú? Tal vez te preguntes, después de todo esto, ¿me arrepiento? Yo también lo hice. Me culpé por haber guardado tanto silencio. Me dolió que las personas que yo misma traje al mundo fueran las mismas que me hicieron sentir que ya no era necesaria. Pero luego entendí algo. El arrepentimiento no nos salva. Solo el amor propio, en el momento justo, puede devolvernos a ser una persona completa. Si tú, como yo, alguna vez fuiste apartada de la historia de tu propia familia, si alguna vez estuviste sentada en la mesa y nadie te preguntó si ya habías comido, si alguna vez escuchaste a tu propio hijo o hija decir, mamá ya no importa, entonces solo quiero que recuerdes esto. Tú no eres invisible, tú no estás sola, y tú tienes todo el derecho de reescribir el resto de tu vida a tu manera. Gracias por quedarte hasta estas últimas líneas. Si mi historia tocó algo dentro de ti, deja un comentario, aunque sea una sola frase. Yo también entiendo, porque a veces ese pequeño gesto es suficiente para que alguien más, al leerlo, sepa que no está solo. Y si quieres seguir acompañándonos en estas historias, historias de mujeres que ya no son jóvenes, que ya no son llamadas por su nombre cada día, pero que aún tienen una voz que merece ser escuchada. Entonces, suscríbete al canal y no te pierdas las historias significativas de She Stories Margaret. No contamos estas historias para que nos tengan lástima. Las contamos para recordar que,
No necesitas desaparecer para tener valor. Solo necesitas ser escuchada, en el momento justo y por la persona correcta. Y si quieres escuchar la próxima historia sobre un hijo que una vez le dijo a su madre palabras que nadie imaginaba, deja un comentario con el número 1 aquí abajo. Siempre leemos. Y quién sabe, tal vez la próxima historia lleve el reflejo de la tuya. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.